Vamos a hablar de lo acontecido en las últimas horas en el Congreso de la Nación. Hubo noticias importantes y en ese sentido vale la pena poner la mirada. Y en este caso nos atiende gentilmente, le agradecemos el diálogo, la predisposición de siempre, al diputado nacional del Partido Obrero en el Frente de Izquierda, el señor Néstor Pitrola, que está en contacto con nosotros. Néstor, ¿qué tal? Alejandro Eschafino por acá lo saluda. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Alejandro? Buen día a todas y a todos. Bueno, enérgico debate, avanzó el Superrigui, no avanzó lo que buscaba en torno al jefe de gabinete Manuel Adorni con anterioridad. ¿Qué es lo que está pasando en el Congreso, Néstor? ¿Cómo está viendo la cosa? Bueno, creo que con los cómplices del gobierno de Milei está avanzando la Argentina de la más extrema desigualdad social, una Argentina colonial, una Argentina de retroceso civilizatorio, y todo esto es lo que estamos viendo, acompañado del Festival de Corrupción, que es sostener a Adorni contra viento y marea. El martes tuvimos 117 diputados, no alcanzamos el quórum, en una sesión para interpelar y para llevar adelante la moción de censura que terminaría con Adorni como jefe de gabinete manejando el presupuesto público, alguien reconocidamente, hasta por él mismo, que es un corrupto, un evasor, un mentiroso al Congreso, a la sociedad, y una cantidad de tipos penales que en realidad se le han ido acumulando, a pesar de que la justicia federal ni siquiera lo ha indagado todavía. Este es el espectáculo que vive la Argentina, el Superrigui de ayer. Perdón, bueno, Néstor, perdón, pero freno un segundo ahí. Le pregunto, ¿a qué juegan el PRO, la UCR, esos aliados que siguen cuidándole la espalda a Manuel Adorni después de todo lo que está pasando? Yo creo que están comprometidos con el gobierno, con el rumbo, y sus gobernadores son transaccionales. Transan en cada ley que le manden unos pesos, alguna otra ventaja, y mandan a sus diputados a votar. Esta es la realidad. Ahora, dicen una cosa y votan al revés de lo que dicen, porque Fernando de Andrés, que es muy cercano a Macri, dijo que lo de Adorni no daba para más, y Ritondo, que en teoría responde también a Macri, al PRO, después no da quórum. ¿Cómo es eso? Bueno, y Puyaro, que dijo que que Adorni no puede seguir siendo el jefe de gabinete, pero su ex vicegobernadora Scalia no estuvo en la sesión. Sí. Entonces tienen un doble discurso alevoso, lo sostienen al gobierno y están sosteniendo esta aventura de los hermanos Milei de sostener a Adorni. Yo creo que es una aventura que muestra que la trama de la corrupción está instalada desde el presidente para abajo, en su entorno más directo, y lo tenemos con la causa de la moneda Libra, lo tenemos con la causa Andis. Por otra parte, es un gobierno completamente contrario, digamos, al propio Congreso, que debería reaccionar como tal, porque no cumple las leyes que vota y los vetos que rechaza el Congreso, ley universitaria, discapacidad y tantos otros. Entonces, bueno, creo que acá hay un compromiso de fondo en el PRO y en todos estos radicales, y bueno, también hay algunos que votan en contra demagógicamente, porque ayer hemos tratado el fondo buitre y hemos tratado el Superrigui. Sí. Y la realidad es que la crisis de deuda argentina viene de todos los gobiernos que han pasado, todos han legitimado deudas usurarias, todos han negociado con los buitres, y ayer, una vergüenza más, se aprobaron pagarle a un fondo buitre 171 millones de dólares. Seguiremos pagándole a los buitres y seguiremos reventando el PAMI, matando de hambre a los jubilados, destruyendo la salud, la educación pública, dejando al país sin caminos y entregando recursos estratégicos
como las vías navegables, como la hidrovía y como los recursos del subsuelo, que es lo del RIGI, porque le digo una cosa, es una ley a medida de Peter Thiel, lo cual es espantoso, son los personajes siniestros de los más ricos de la humanidad, que los hacen más ricos porque el super RIGI no les cobra impuestos, le rebaja la mitad las cargas sociales de la seguridad social, desfinanciando también a los jubilados para darle a los Peter Thiel, pero además va a ser usado por las petroleras, por las compañías de gas, por las mineras, porque el RIGI fracasó. Milei habla de miles y miles de millones de dólares, la realidad es que ha sido muy modesta la inversión que hubo. Argentina es último en el ranking de inversión extranjera directa en el año 2025 y como vivimos al borde del default, Argentina no es un lugar mirado por el capital internacional, más allá de que hay una crisis mundial que raja las paredes, guerras y descarga de las crisis de deuda sobre los pueblos, no solo en la Argentina, sino en todos los países del mundo. Néstor, ¿cuánto condiciona a futuro el RIGI, ahora el recientemente aprobado Super RIGI? Digo, pensando en esos 30 años de los que se habla y en la no posibilidad del Estado de cobrar impuestos como debiera cobrar a esos sectores que se van a enriquecer todavía más. ¿Cuánto condicionan estas decisiones que está tomando el Congreso de la Nación y que son impulsadas por el gobierno de Milei a los próximos 5, 6, 8 gobiernos que tendremos por delante? Y los condiciona mucho por un motivo que lo quiero explicar. Alguien dice, bueno, pero esa ley puede ser derogada por el próximo gobierno que viene. Sí, pero ellos colocan en tribunales internacionales cualquier litigio de estas inversiones. Entonces, ¿qué pasa? Usted deroga la ley, pero las empresas que entraron adheridas al Super RIGI van a ir a litigar a tribunales extranjeros. Sí, en Nueva York, viene, donde perdés seguro, ¿no? Y ahí perdés seguro. Con el CIADI, como nos ha pasado, ya nos pasó, y hemos tenido grandes deudas de toda la deuda financiera que litiga en los tribunales extranjeros. En general perdemos. Puede haber algún fallo, pasó con lo de YPF, que era un escándalo, eran 35 millones de dólares transformados en 16.000. Bueno, vía alguna relación con el poder político de Estados Unidos, una reversión de ese fallo, pero en general los perdemos a todos. Hay más buitres que han comprado y por lo tanto este pago de ayer, con todo lo que significa de dinero que no va a los discapacitados, por ejemplo, no es el último. Va a haber otros pagos en el futuro. Entonces, están condicionando fuertemente años de lucha y de conquista del movimiento obrero que no se van a reponer de un día para el otro. Yo creo que esto requiere, por eso me parece que todo un sector de la población está mirando al Frente de Izquierda. Creo que hay un ascenso en la consideración pública del Frente de Izquierda, no solo porque estamos en cada lucha, con el Garrahan, con FATE, con los jubilados, con la universidad pública, con cada demanda popular, por supuesto al frente del 3J o de la defensa de las libertades democráticas un 24 de marzo, sino porque el Frente de Izquierda plantea programáticamente una reorganización del país bajo dirección de los trabajadores, que son las víctimas. Hoy escuché que ha aumentado sideralmente la venta de autos Mercedes-Benz en la Argentina. Escuché al gerente de la compañía importadora que pensaban vender 1.400 autos y han vendido 4.500, mientras el consumo de leche ha caído un 25%. Y esta es la Argentina que nos está delineando, que nos está diseñando el régimen político actual con todos sus socios, Porque acá hay que decir una cosa. Uno escucha a algunos economistas y a la propia Unión Industrial con algunas quejas por el dólar,
quieren más rebaja de retenciones los exportadores agrarios, pero nadie se queja de la reforma laboral, nadie se queja de la caída del salario real, ni de que están reventando el sistema jubilatorio, que debería reponerse los aportes que rebajó Menem desde los 90. Nadie se queja de que tenemos una Argentina con el 44% del trabajo informal, en negro. Creció el trabajo en negro en la Argentina, quiere decir la proporción. No es que ha crecido la cantidad de trabajadores, la desocupación está en franco ascenso. Entonces, yo creo que es una Argentina insoportable. En el fondo, el problema que tenemos, que el movimiento popular no termina de salir todo junto a la calle, porque desde ciertos lugares estratégicos como los sindicatos y como de ciertas gobernaciones y en general desde el país político, la oposición, que se dice oposición radical como el peronismo, está discutiendo candidaturas al 2027 mientras el pueblo argentino sufre lo que sufre, ¿no? Para el Partido Obrero el fuera Milei es hoy. No es octubre del 2027, cuando venga la elección iremos a las elecciones y vamos a presentar una alternativa política de poder. Pero hoy hay que luchar para terminar con esto cuanto antes. Por eso hemos planteado el juicio político, no solamente la moción de censura a Adorni, sino el juicio político a la cabeza del Estado, que es Milei. ¿Cuáles serían los argumentos, Néstor, en resumen, para cerrar este contacto que agradecemos mucho? ¿Cuáles serían los argumentos para un juicio político a Javier Milei? Los hemos detallado ampliamente en los fundamentos del pedido de juicio. En primer lugar, la criptoestafa, que tiene probadamente comprometido al presidente. En segundo lugar, la causa Andis, donde el abogado personal del presidente es el titular de Andis con todas las terminales de los contratos de corrupción. Y en tercer lugar, por uno de los aspectos más impresionantes en el incumplimiento de los deberes de un presidente, que es que no cumple las leyes que vota el Congreso. Gracias, Néstor. Un gusto. Gracias a usted. Hasta siempre. El diputado nacional del Frente de Izquierda y de los Trabajadores, Néstor Pitrola, que obviamente ha estado siendo parte de la sesión en el Congreso Nacional